cuando el eco de la voz del notario, antes monótona, se quebró al leer la cláusula final del testamento de Ricardo, revelando que cada céntimo de su vasto imperio sería donado a una fundación desconocida. El rostro de Valeria, su joven y altiva amante, se desfiguró por el puro terror. En ese instante, en la misma sala donde me había prohibido entrar a su oficina, la mirada de Valeria se encontró con la mía, una mirada que comprendía el horror, y en sus ojos desesperados vi el eco de mi propia venganza, una que había desatado una caja de secretos que Ricardo jamás debió haber ocultado. Sofía, a sus 38 años, era una silueta desdibujada, una sombra dolorosa de la mujer vibrante, llena de luz y amor que alguna vez había sido. Su cuerpo, antaño esbelto y vibrante, con la energía contagiosa de un espíritu libre y un amor desbordante por el arte y la literatura, se había encorvado ligeramente, como si el peso colosal de la indiferencia de su esposo, Ricardo, y la humillación tácita de su existencia como la esposa aburrida, se hubiese posado sobre sus hombros, prensándolos hasta la médula, aplastando su espíritu bajo una carga insoportable que parecía no tener fin. El brillo que solía habitar en sus ojos almendrados, de un profundo color café que alguna vez había sido elogiado por Ricardo como mis pequeños universos y por sus amigas como tan expresivos, tan llenos de vida, ahora estaba velado por una pátina densa de tristeza, de un dolor insondable, de un cansancio crónico y una fatiga que no era solo física por las noches en vela, sino del alma, una oscuridad que se le había calado hasta lo más hondo de su ser, convirtiéndola en una extraña para sí misma, apenas reconocible, ni siquiera por el espejo. Sus manos, antes suaves y delicadas, acostumbradas a manipular sus pinceles con precisión en sus días de estudio de arte o a acariciar las páginas de un libro, lucían ahora las finas líneas y las pequeñas grietas de quien ha pasado demasiadas noches aferrándose a una almohada empapada en lágrimas, de quien ha mordido sus nudillos hasta casi sangrar. Para contener un grito de desesperación, sus dedos delgados y largos, marcados por el roce áspero de la soledad y el peso insoportable de los días vacíos. Vestía siempre ropa sobria y descolorida, prendas que Ricardo le había regalado hacía años o que ella había rescatado de lo más profundo de su armario, que le quedaban holgadas y descoloridas, cubiertas a menudo por una fina capa de polvo y la mugre de una vida sin rumbo, blusas de algodón deslavado que ocultaban su pérdida de peso, faldas largas y pantalones funcionales de colores neutros que contrastaban con los vibrantes tonos de su pasado, un uniforme de invisibilidad que la hacía casi imperceptible en la bulliciosa ciudad, una figura que se fundía con las sombras de los rincones, esperando pasar desapercibida, ser solo una parte del paisaje urbano que nadie veía de verdad. Cada arruga en la tela de sus prendas baratas parecía reflejar una arruga dolorosa en su propio espíritu, una herida que se negaba a cerrar, que latía con un dolor sordo y constante, pero que también contenía una historia. Su cabello castaño claro, que alguna vez había sido su orgullo, una melena abundante que Ricardo adoraba acariciar, ahora se encontraba descuidado, a menudo recogido en un moño sin gracia o cubierto por una bufanda vieja, un reflejo visible de su negligencia personal, de su incapacidad para cuidar de sí misma cuando su alma se sentía tan oprimida por la desesperación, por la falta de un propósito. Su entorno, el hogar que alguna vez fue su santuario de amor,
risas compartidas y sueños entrelazados con Ricardo, se había transformado en un mausoleo de recuerdos, un espacio vasto y silencioso donde cada objeto, cada sombra, cada sonido le recordaba la traición, el engaño, la burla. El aire allí olía a polvo acumulado en los rincones olvidados, a café frío que se había quedado en la taza de la noche anterior y a las impresiones de los interminables contratos de Ricardo que cubrían la mesa del comedor, testimonio mudo de su pesadilla. Cada rincón, antes lleno de pequeñas fotografías familiares que capturaban momentos felices y recuerdos de viajes inolvidables, ahora albergaba montones de libros que ella leía para evadirse. Cada página un recordatorio cruel de su vulnerabilidad, de la mentira descarada que había sido su vida, de la fachada que se había derrumbado sin previo. Aviso. La casa, que una vez fue el centro de su universo, el ancla de su existencia, ahora era solo un cascarón vacío, un espacio donde cada objeto evocaba un recuerdo doloroso, una promesa rota, una carcajada hueca que resonaba en los pasillos silenciosos, una burla al amor que ella había creído real. La opulencia de la casa, los muebles caros, el jardín inmaculado, todo lo que antes significaba seguridad y felicidad, se había convertido en un monumento a su dolor, a la traición. La injusticia, para Sofía, no era un concepto abstracto que se debatía en los libros. Era una puñalada constante y palpable, una herida abierta que le impedía respirar, que le robaba el aliento y le apretaba el pecho con una garra helada. La traición de Ricardo con Valeria, una mujer mucho más joven y atrevida, que había sido su asistente personal, había sido un terremoto que no solo había destruido su matrimonio en 1000 pedazos, sino que había demolido su confianza en las personas, su identidad, su lugar en el mundo, dejándola a la deriva en un mar de incertidumbre y dolor. La humillación era pública, se cocinaba a fuego lento en cada susurro, se reflejaba en cada mirada de lástima o de juicio, en cada rostro conocido, en cada evento social al que Ricardo asistía con Valeria. Él la había abandonado, la había hecho a un lado, culpándola de su aburrimiento y su falta de chispa. Ella ya no es la misma, se ha apagado. Se había quejado a sus amigos comunes, echándole la culpa de una tristeza que él mismo había provocado. Sus amigos, aquellos que habían compartido mesas y brindis con ella, que habían sido testigos de su amor, ahora la evitaban con descaro, o peor aún, le ofrecían una compasión que sonaba a condescendencia, una compasión que venía teñida de chismorreo, de morbo y de la cruel curiosidad humana. Pobre Sofía, qué ciega estaba, qué ingenua, decían a sus espaldas en tono de burla, y cada palabra era una punzada directa a su corazón, una estocada al alma que la dejaba sin aliento. La primera vez que se atrevió a salir a la calle, las cabezas giraron como en una obra de teatro, los murmullos se alzaron como un coro de reproches, y sintió la vergüenza quemándole las mejillas hasta un rojo intenso, el corazón latiéndole como un tambor desbocado en su pecho. Recordaba con una claridad punzante a Laura, una amiga común de años, que la había abordado con un tono meloso, casi falsamente dulce, en el pasillo de la panadería. Sofía, querida, Ricardo y Valeria se ven tan felices. Él ha encontrado la chispa que le faltaba. Deberías seguir adelante. No te aferres a algo que ya no es. Ya te superó. Él ya la superó a ella. La frase dicha con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que no reflejaba la piedad que fingía,
Se sintió como un golpe directo en el estómago, un nudo apretado en la garganta que le impedía respirar, que la ahogaba en su propio dolor. Las lágrimas se le agolparon en los ojos, picándole la vista con una urgencia brutal, pero se negó a derramarlas, su orgullo maltrecho, su dignidad pisoteada, aferrándose a una última brizna de fortaleza interior. Sus músculos se tensaron hasta el punto de doler. Sus manos se apretaron hasta que las uñas se clavaron en la palma, el dolor físico una distracción efímera del abismo emocional que la consumía. Se sentía como si un puño invisible le hubiera golpeado el plexo solar, dejándola sin aire, sin voz, sin fuerzas para luchar en ese momento. Dentro de su propia mente, el desprecio era aún más gélido, más insoportable que el frío del asfalto. Los fantasmas de su pasado, de su carrera destruida, de sus colegas que la habían abandonado cuando cayó en desgracia, la perseguían sin descanso, noches tras noche. Su excelencia en la planificación comunitaria y en la defensa de los derechos humanos se había convertido en un estigma, una condena silenciosa que la arrastraba. Susurraban sobre su locura y su idealismo absurdo, cuando en realidad había sido la víctima de una red de corrupción política que la había usado y desechado sin miramientos. En la desoladora soledad de su rincón en la calle, se aferraba a la tenue esperanza de que algún día la verdad saldría a la luz, que su nombre sería limpiado. Pero cada día era un recordatorio fresco de la herida abierta, de la carne viva expuesta al aire. En su monólogo interno, una voz incesante se repetía una y otra vez, un lamento silencioso. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo mi pasión por la justicia social, mi búsqueda de la verdad y la equidad, me trajo aquí, a la indigencia? ¿Qué tengo de malo? ¿Por qué el mundo es tan cruel con aquellos que intentan hacer el bien? No puedo entenderlo. No puedo seguir así, arrastrándome en este pozo de dolor y desesperación, de olvido. Esta no soy yo. Esta sombra no me representa. No es mi esencia. Me han convertido en una sombra, en una lástima andante. Pero esto no puede ser el final de mi historia. No puede ser el último capítulo de mi vida. Debe haber algo más. Debe haber una razón, una verdad oculta detrás de todo esto. Algo que yo no vi, algo que yo no comprendí en su momento, que llevó a mi caída. La desesperación la asaltaba en oleadas constantes, un frío intenso que le calaba hasta los huesos, seguido de una punzada de esperanza que se sentía tan frágil y efímera como el cristal, pero que se negaba a morir. Sus noches estaban pobladas de pesadillas recurrentes, el sonido de los aplausos de sus días de gloria y las voces de sus antiguos compañeros resonando en sus sueños, la sensación de estar atrapada en una jaula de dolor y vergüenza, sola, observada, juzgada por un mundo que no conocía su verdad, que solo veía la superficie, la capa de mugre que la cubría. Pero lo que Ricardo, Valeria y todos aquellos que la juzgaban ignoraban por completo era el tesoro oculto que Sofía guardaba celosamente en lo más profundo de su ser. No solo su inquebrantable integridad y su bondad, que permanecían intactas a pesar de las adversidades, sino una mente prodigiosa con una memoria fotográfica excepcional para los detalles financieros y un don innato para la investigación forense y la deducción lógica. Sofía no era solo una ex-investigadora de arte. En su juventud, había tenido una fascinación secreta por las finanzas y la contabilidad forense, pasatiempo que su padre, un contador, había fomentado.
Había devorado libros y artículos sobre fraudes corporativos, entendiendo con asombrosa facilidad las complejidades de los balances y los desvíos de fondos. Siempre había tenido una habilidad extraordinaria para detectar patrones, para conectar puntos dispersos en la información, para desentrañar secretos financieros que otros pasaban por alto. Su memoria, no solo idética para las imágenes, sino una capacidad única para recordar la disposición exacta de los números en un informe, el tipo de letra de una firma, el color de la tinta de un contrato. Era un superpoder que pasaba completamente desapercibido, bajo su apariencia de mujer abandonada y su actitud retraída. Su mente era una biblioteca viviente de conocimientos financieros y artísticos. Cada hecho, un libro perfectamente catalogado, esperando ser consultado, esperando que alguien le hiciera la pregunta correcta, esperando el momento de la vindicación, de la revelación que cambiaría todo. Un día, mientras Sofía estaba en casa, sumida en su rutina de dolor, sonó el teléfono. Era Valeria, su supuesta mejor amiga. La voz de Valeria, entrecortada y llena de pánico, le dijo: «Sofía, Ricardo ha tenido un accidente grave. Está en el hospital. Necesito que me hagas un favor». Hay una caja de zapatos vieja en su oficina, con documentos importantes. No podemos dejar que nadie más la encuentre. Está en la oficina de Ricardo. Es la que está bajo el escritorio. Mi marido me prohibió abrir su oficina, pero la llamada de su amante me obligó a romper la regla y descubrir todo. Él me mataría si supiera que te pido esto. Por favor, Sofía, por los viejos tiempos, antes de que llegue la familia. La voz de Valeria se quebró. Sofía sintió un escalofrío. Ricardo nunca le había permitido entrar en su oficina, un santuario privado, por respeto a su privacidad, decía él, pero en realidad era un lugar prohibido. La regla había sido una constante en su matrimonio, un límite inquebrantable. Ahora la amante de su marido le pedía romperla. Elian, el narrador, se inclina. Su voz se vuelve un susurro cargado de misterio, de una emoción contenida que es casi dolor. «Sabes, mi querido amigo, lo que se siente cuando el velo de la ilusión, el velo de una vida entera, se desgarra de golpe, revelando una verdad que te hiela la sangre hasta los huesos. Una verdad que es más dolorosa que la mentira que la cubría». Una traición de una magnitud que Sofía jamás imaginó. La duda se sembró en su corazón con la fuerza de un rayo, una chispa fría que encendió su mente. ¿Una caja de zapatos en su oficina? ¿Qué documentos podría haber allí que Valeria no quiera que nadie encuentre? ¿Y por qué acude a mí, su exesposa, y no a otro abogado? ¿Qué ocultan? Su escepticismo inicial, la que le decía que era solo un error, una coincidencia sin sentido, un cruel juego del destino, luchó con la persistencia incesante de la señal, la incongruencia de lo que escuchaba con lo que había vivido. Recordó las viejas historias de su suegra sobre la obsesión de Ricardo por los secretos, por mantener sus asuntos financieros en la más estricta confidencialidad. Necesito ir a esa oficina. Necesito saber qué hay en esa caja. No por Valeria ni por Ricardo. Por mí. Por la verdad. La determinación, una fuerza férrea y silenciosa, se encendió en su pecho, una brasa ardiente que la impulsó a la acción. Los pensamientos y emociones de Sofía en ese momento fueron un torbellino, una vorágine incontrolable que la dejó sin aliento, su corazón latiéndole desbocado en su pecho frágil,
una furia silenciosa que amenazaba con explotar. De la incredulidad inicial, no puede ser, es imposible. Mi esposo jamás me mentiría así. Valeria jamás sería cómplice de algo tan cruel. Pasó a una chispa de esperanza, una posibilidad aterradora y liberadora a la vez, una luz al final del túnel de su dolor. El miedo a las consecuencias de su descubrimiento, el peso de la información que ahora poseía, la abrumaba. ¿Qué hacía con esto? ¿Lo revelaba? ¿Y si la tomaban por loca, por una exesposa despechada que intenta vengarse de un moribundo? ¿Y si la usaban y luego la desechaban? O peor aún, la silenciaban para siempre, como si su vida no tuviera valor. La desesperación la envolvió como un sudario frío, oscuro y pegajoso, que le impedía moverse, que la asfixiaba. Se sentía completamente sola, abandonada en un desierto de secretos peligrosos, su última balsa de esperanza hundiéndose rápidamente en las aguas turbulentas de la duda y la traición. Sus manos temblaron incontrolablemente, sus dedos finos e inútiles para detener la marea de sus emociones. El nudo en su garganta le impedía respirar. Cada bocanada de aire era un esfuerzo doloroso y desesperado. El sabor a bilis se le subía a la boca, una amargura que le corroía las entrañas. La idea de que su esposo la había usado, la había humillado, la había acusado de ser estéril sabiendo que él era el estéril, y luego había recurrido a métodos oscuros para obtener un heredero, implicando a su mejor amiga en la farsa, y ahora esta caja de zapatos que podría contener una verdad aún más oscura. Era una revelación tan dolorosa que le provocó un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, dejándola entumecida, pero también una extraña sensación de poder, una chispa de fuego que crecía en su interior, alimentada por una sed insaciable de justicia. Pero justo en el borde de ese abismo insondable, la chispa se convirtió en una llama, una pequeña brasa que se negaba a extinguirse, alimentada por el fuego de la injusticia que había vivido y la curiosidad por la verdad. El recuerdo vívido de todas las humillaciones, de cada mirada de desprecio de Ricardo y Valeria, de cada palabra de acusación que había soportado en silencio por ser estéril o aburrida, se agolpó en su mente, un torrente de dolor que se transformó en fuerza, en una sed insaciable de verdad y vindicación. Number no puedo quedarme callada. Esto no puede ser una simple coincidencia. Si Ricardo era estéril, si el bebé de Valeria no es suyo, si mi propia vida ha sido una mentira construida sobre el silencio y la crueldad de mi esposo y mi mejor amiga, y ahora esta caja, entonces no pueden salirse con la suya. No me hundo. No me entregaré a la desesperación. No seré la víctima patética que ellos esperan que sea. Mi marido me prohibió abrir su oficina, pero la llamada de su amante me obligó a romper la regla y descubrir todo. La ironía es demasiado grande para ignorarla. Es mi oportunidad, mi única oportunidad, de luchar contra ellos, de desmantelar este sistema que me ha consumido, de exponer sus crímenes. Él dejó a su esposa por su amante, pero al regresar a casa encontró una caja de zapatos que cambió todo. Esa caja, esa es la clave. La determinación, una fuerza férrea y silenciosa, se encendió en su pecho, una brasa ardiente que la impulsó a la acción, a la búsqueda de su propia verdad, de su propia identidad, de su propia justicia. Si ellos creen que pueden pisotear a los demás con impunidad,
que pueden construir imperios de felicidad falsa sobre la miseria ajena, se equivocan. Ricardo no sabe con quién está tratando. No sabe lo que mi mente, lo que mi memoria idética para los detalles financieros, lo que mi intuición es capaz de hacer cuando se le empuja al límite. No sabe que una mujer despreciada, una esposa abandonada, no solo sufre en silencio, sino que desentierra verdades ocultas, verdades que son más peligrosas que cualquier fortuna, que cualquier reputación. Y yo, que he sido su adorno, seré su verdugo moral. Sus ojos, antes velados por la tristeza y la desesperación, ahora brillaban con una luz gélida de resolución, con un fuego implacable. La deshonestidad de Ricardo y Valeria no será mi ruina, no será mi fin, será su perdición. Y yo seré quien desate la verdad sobre ellos, sobre su familia perfecta, sobre su imperio y sobre la mentira que esconde. Esto es sólo el principio de la verdadera justicia. La promesa, sellada en lo más profundo de su ser, en cada fibra de su alma, se convirtió en el motor implacable de su existencia, la brújula inquebrantable de su alma destrozada. El proceso de la transformación de Sofía, su meticulosa y secreta investigación, fue una odisea de disciplina férrea, ingenio desbordante y una paciencia sobrehumana, forjada en la fragua ardiente de la traición personal y la injusticia más íntima. Cada día era una batalla extenuante contra el reloj, contra el miedo a ser descubierta, contra el frío de la soledad que la envolvía, y contra la sombra amenazante de Ricardo y Valeria, que se cernía sobre ella como un presagio. Su casa, antes un refugio de dolor y lamentaciones, se convirtió en su cuartel general clandestino, un centro de operaciones silencioso donde se gestaba la revolución de su vida y el descubrimiento de la verdad. La mesa de su cocina, antes usada para comidas solitarias y frugales, ahora estaba cubierta de libros viejos sobre contabilidad forense, artículos científicos sobre fraudes corporativos, copias de informes financieros confidenciales y una maraña de notas y diagramas de flujo de dinero que ella misma dibujaba en papeles robados de la basura de las oficinas médicas, intentando descifrar la conexión entre los negocios de Ricardo y la verdad oculta. El zumbido constante de su vieja lámpara de lectura, trabajando silenciosamente en la oscuridad de la noche, mientras la ciudad dormía, era la banda sonora de su nueva obsesión, el eco de su determinación. El aroma a café rancio que ella misma preparaba y el olor a papel viejo de los documentos se mezclaban con el tenue sudor de la concentración, un ambiente que para ella era ahora tan familiar como el despacho de su padre. La investigación fue una obra de arte de la discreción, una danza entre las sombras y la luz. Sofía sabía con una certeza gélida que Ricardo, con su vasta red de contactos e influencias políticas y económicas, la vigilaría si sospechaban algo. Su poder era casi absoluto en la ciudad. Se movía por la ciudad como una sombra, utilizando sus rutinas diarias aparentemente insignificantes para pasar desapercibida, para no levantar sospechas. Fingía ir a clases de yoga o a boutiques de lujo, mientras en realidad se dirigía a archivos de periódicos, bases de datos o reuniones clandestinas. Utilizó su inteligencia observadora, ahora agudizada por la urgencia, y su profunda memoria idética para reconstruir cada detalle de los informes financieros de Ricardo, cada conversación con Valeria, cada gesto de ambos, buscando anomalías, discrepancias,
los pequeños hilos sueltos en la gran mentira de su fortuna. Recorrió los archivos de periódicos antiguos en las hemerotecas más recónditas, haciéndose pasar por una estudiante de economía o una investigadora, buscando artículos sobre fraudes corporativos, sobre escándalos financieros y sobre la relación de Ricardo con empresas fantasma. El polvo de los viejos archivadores era ahora su perfume, la pátina de la verdad que la envolvía. Descubrió que Ricardo había estado implicado en un escándalo menor años atrás, un caso de desvío de fondos en una de sus empresas, que había sido silenciado, y que los fondos estaban relacionados con la adquisición de la empresa de su propio padre, a quien Ricardo había despojado de su fortuna para ascender. No soy la única que busca la verdad, pensó con una amargura que le quemaba las entrañas. Este silencio sobre el origen de su fortuna, ¿es el mismo patrón que el escándalo de su padre? Ricardo está implicado en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Él es el verdadero estéril, no solo en la paternidad, sino en el alma. La recolección de pruebas se volvió el juego más peligroso de su vida. Una partida de ajedrez donde cada movimiento podía costarle su última brizna de esperanza, o incluso su libertad. Recordó que la caja de zapatos estaba bajo el escritorio en la oficina de Ricardo. Sabía que Ricardo tenía la llave de la oficina colgada de su llavero personal, que siempre dejaba en la mesa de noche. Necesitaba acceder a la oficina sin ser detectada. Las noches que pasaba intentando descifrar los viejos datos eran interminables. Sus ojos ardían, pero el descubrimiento de cada nueva pieza del rompecabezas era una inyección de adrenalina, una chispa de vida. Esto es oro, pensaba, sus dedos temblorosos al revisar los gráficos de desvío de fondos. Esto no es solo un papel viejo, es la prueba de su crimen, de su avaricia. Ricardo pensó que lo había borrado todo, que nadie vería sus huellas, que su legado era intocable. Pero se equivocó. Subestimó a la persona equivocada, la que está acostumbrada a ver lo que otros ignoran. Y lo que es más irónico, él mismo, con su orgullo, me dará el escenario para desenmascararlo. Su propia arrogancia será su perdición. Su deseo de un imperio perfecto será su ruina. El riesgo era inmenso. Si Ricardo descubriera que ella tenía acceso a esa información, la destruiría sin dudarlo, y con ella, cualquier posibilidad de conocer la verdad. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que se siente al tener en tus manos la verdad que puede derribar la fachada de toda una vida, sabiendo que esa verdad te quiere bajo tierra, silenciada para siempre? Los obstáculos fueron innumerables, cada uno una prueba de fuego para su determinación inquebrantable, un muro más en su camino. El primero fue la flagrante falta de recursos económicos propios, ya que dependía de la asignación de su divorcio. A pesar de la riqueza que la rodeaba en su antigua vida, ahora el dinero era escaso. La desesperación la asaltó en oleadas, una sensación de ahogo que la dejaba sin aire. ¿Cómo voy a financiar esto, esta locura? ¿Cómo voy a pagar a los expertos que necesito, a los que realmente pueden ayudarme a autenticar estos datos y a encontrar a la verdadera madre biológica del bebé, si es que la hay? ¿Y si no logro probar nada y solo me hundo más en la miseria y el descrédito, perdiendo mi única esperanza? La frustración la quemó por dentro, un fuego inútil, pero que la impulsaba a seguir. Esto es lo que quieren, que me rinda por agotamiento, por desesperación, que me hunda en mi propio dolor. Pero no lo haré.
No lo haré. Mi verdad lo vale todo. Mi esposo me dejó por ser estéril, pero la carta que encontré años después revelará la horrible mentira. Y esa mentira será su caída y mi ascenso. Superó este obstáculo vendiendo algunas de las joyas que le había regalado su abuela, piezas heredadas que tenían valor sentimental, pero que ahora significaban libertad. Cada venta una punzada de dolor, un desapego forzado de su pasado de privilegio, pero también una reafirmación de su propósito inamovible. Otro retroceso significativo llegó cuando Valeria, instigada por Ricardo, comenzó a interrogarla sobre sus curiosas salidas a la biblioteca y sus obsesiones con los archivos viejos. Un día, Valeria la confrontó en un café. «Sofía, Ricardo está molesto. Dice que estás hurgando en su vida. ¿Qué estás buscando? Sé discreta. No querrás problemas. Piensa en el bebé. Papá y yo estamos felices». Su voz, melosa pero con un filo de amenaza, era un intento de intimidación. La paranoia se apoderó de ella. Sentía que cada paso, cada llamada, cada palabra que pronunciaba, era monitoreada, grabada. Hubo momentos de verdadero pánico, donde pensó en rendirse, en huir, en desaparecer de la faz de la tierra. ¿Qué pasa si me atrapan? ¿Qué pasa si me hacen daño? ¿Y si no logro probar nada y solo me hundo más, arrastrando a los pocos que creen en mí? Pero la imagen del rostro de Ricardo, su desprecio por ella, la mentira sobre el bebé, el recuerdo visceral de la injusticia que había sufrido, la impulsaron a seguir adelante, a no ceder ni un milímetro. Superó este obstáculo utilizando su inteligencia estratégica. Cambió sus rutinas de forma drástica, usó rutas diferentes para sus investigaciones clandestinas, aprendió a detectar si la seguían con trucos sencillos e incluso llegó a tender pequeñas trampas para confirmar que estaba bajo vigilancia, como dejar mensajes crípticos en la basura del Minuspoetil, restaurante del club, observando quién los recogía. Se entrenó en técnicas básicas de evasión y contravigilancia, convirtiéndose en una experta en pasar desapercibida, en moverse como un fantasma en la ciudad, un fantasma con una misión. Cada vez que encontraba una nueva evidencia, cada vez que superaba un callejón sin salida que parecía infranqueable, un monólogo interno de 2 a 3 párrafos se disparaba en su mente, explorando las ramificaciones emocionales y estratégicas de sus descubrimientos, analizando cada detalle, cada posible consecuencia. Cuando logró confirmar que el bebé de Valeria había nacido a través de una subrogación ilegal, utilizando un óvulo donado y esperma de Ricardo, a pesar de su esterilidad, esto complicaba el fraude, y que la madre subrogada, una mujer joven y desesperada, había sido silenciada y enviada al extranjero. Y lo más impactante, el plan para despojar al padre de Ricardo de su fortuna. Esto es lo que necesitaba. Esta verdad, este silencio, esta manipulación, todo encaja. Ricardo no solo me mintió sobre el bebé, sino que manipuló toda una vida, la de su propio padre, para robar su fortuna. Pensó que lo había borrado todo, que nadie vería sus huellas, que su legado era intocable. Pero se equivocó. Subestimó a la persona equivocada, la que está acostumbrada a ver lo que otros ignoran. Y lo que es más irónico, él mismo, con su orgullo, me dará el escenario para desenmascararlo. Su propia arrogancia será su perdición. Su deseo de un heredero perfecto y de un imperio inmaculado será su ruina. Su determinación se endurecía con cada nuevo descubrimiento,
como el acero en la forja. Cada nuevo detalle es un ladrillo más en el muro de su caída, una pieza que encaja perfectamente en el puzzle de su destrucción. Y cada noche sin dormir, cada sacrificio, cada gota de sudor, valdrá la pena cuando la verdad finalmente salga a la luz, cuando el mundo vea la oscuridad que esconden detrás de su fachada de familia perfecta y su imperio. Mi querido amigo, la voz de Sofía se estaba forjando en el fuego de la adversidad, en el crisol de su propio dolor y su inquebrantable búsqueda de la verdad. Una voz que pronto resonaría con la fuerza de un huracán, barriendo todas las mentiras a su paso. En su cruzada solitaria, Sofía encontró almas inesperadas, seres humanos con un corazón noble que se convertirían en alianzas forjadas en la autenticidad, la confianza y el respeto mutuo, pilares inquebrantables de su búsqueda de justicia, y sobre Neimomethi, todo de su propia y profunda sanación. La primera, y la más crucial para su resurgir, fue el doctor Alejandro Ferrer. Sí, el mismo médico que había firmado la carta. No, no era un cómplice. Había sido forzado. Era un hombre de 50 y tantos años, con el cabello plateado y una mirada atormentada. Había sido un médico ético, pero Ricardo lo había extorsionado para que ocultara su esterilidad y le proporcionara un contacto para una subrogación ilegal, amenazando con destruir su carrera. El doctor Ferrer había vivido con el peso de la culpa por años. Sofía lo encontró, moribundo, en un hospital público, tras una fuga de información sobre la clínica de fertilidad. Se acercó a él con la carta en la mano. «Doctor Ferrer», dijo con su voz suave, «sé lo que Ricardo le hizo. Necesito la verdad. Por el bebé, por la justicia. Mi querido amigo, el reencuentro de dos almas heridas en medio de tanta oscuridad». Ferrer la miró. Sus ojos, antes cansados, se abrieron con asombro al reconocer la carta y la determinación de Sofía. «Sofía, no puedo creerlo. Pensé que nunca...» «Sí, te contaré todo. Ha sido mi infierno». El doctor Ferrer vio en Sofía no solo a una víctima, sino a una mujer con una inteligencia y una determinación asombrosas, capaz de desenterrar secretos olvidados. La motivó no solo la lealtad a su conciencia, sino la indignación ante la injusticia que había envuelto la caída de Sofía y la manipulación de su propia carrera. «Sofía, si esto es lo que creo que es, Ricardo, él es un monstruo. Te ayudaré. Será mi última obra, mi último servicio a la verdad y a la justicia». Desde ese día, el doctor Ferrer se convirtió en su mentor técnico y médico, su guía en el mundo de la reproducción asistida y la ética médica, enseñándole no solo a autenticar los datos de su antiguo proyecto, sino a comprender la magnitud del engaño y su conexión con la paternidad del bebé. Sus conversaciones, a menudo en el silencio de la habitación del hospital, eran extensas, llenas de sabiduría, anécdotas y un respeto mutuo que crecía con cada nuevo descubrimiento. El doctor Ferrer le dio a Sofía las herramientas para traducir su intuición en pruebas concretas, su voz en una acusación resonante y devastadora. El segundo aliado, un pilar fundamental en la recolección de pruebas tangibles y la navegación del sistema legal, fue la fiscal Gabriela Soto. No la misma del otro caso. Era una mujer de 40 y tantos años, de complexión atlética y mirada penetrante, una fiscal de distrito
con una reputación intachable y un olfato infalible para la corrupción y el tráfico de personas. Era conocida por su integridad y su implacable búsqueda de la justicia. Sofía y el doctor Ferrer se acercaron a ella en su concurrida oficina, nerviosas pero decididas, para reportar la esterilidad de Ricardo, la subrogación ilegal, la manipulación del bebé y el despojo de la fortuna de su padre. Gabriela al principio se mostró escéptica, con su habitual cautela profesional. Señores, las historias de conspiraciones son complejas. Y las pruebas pueden ser difíciles de obtener, especialmente contra una figura tan poderosa como Ricardo, un hombre con tantas influencias. Pero cuando Sofía, con una calma impresionante, le mostró la carta original de la clínica, los documentos de subrogación ilegal obtenidos por el doctor Ferrer, y le explicó la conexión con la desaparición de la madre biológica del bebé, y le mostró los documentos que implicaban a Ricardo en el despojo de su propio padre, la expresión de Gabriela cambió. Lo que vio en Sofía no fue una mujer despechada o una teórica de la conspiración, sino una mujer con una mente brillante y una determinación férrea que había desentrañado una red de secretos que pocos habrían detectado. Su motivación fue la intriga del caso, el desafío de desenmascarar a un hombre tan poderoso y, ¿por qué no decirlo?, la oportunidad de un último gran caso que pusiera a prueba sus habilidades y su compromiso con la justicia. Un caso que podría cambiar el sistema y limpiar la imagen de la Fiscalía. Gabriela utilizó sus habilidades para la investigación oficial, la búsqueda de registros ocultos en bases de datos criminales y la verificación de información sobre el pasado de Ricardo y Valeria. Fue ella quien descubrió viejos reportes de desapariciones de mujeres jóvenes que habían trabajado como madres subrogadas, reportes que habían sido silenciados y manipulados por la influencia de Ricardo. Fue ella quien, con métodos ingeniosos y al borde de la legalidad, obtuvo acceso a los archivos ocultos de los registros financieros de Ricardo, donde encontró pruebas documentales devastadoras de cómo había pagado por la subrogación ilegal, cómo había manipulado el certificado de nacimiento del bebé y cómo había silenciado a la madre biológica para ocultar la verdad. Y lo más importante, encontró documentos que demostraban cómo había despojado a su propio padre de su fortuna, dejándolo en la ruina. Las conversaciones con Gabriela eran directas y al grano, sin rodeos, pero su eficiencia y su lealtad, una vez ganada, eran inquebrantables, silenciosas como su trabajo. Ella le dio a Sofía las herramientas para convertir su intuición en evidencia sólida, irrefutable, su sombra en un rayo de luz que expondría la verdad, por dolorosa que fuera. La confianza entre ellos se forjó en el riesgo compartido, en la complicidad de la noche y en la convicción de que estaban luchando por una causa justa, por la verdad, por los que no tenían voz y por un inocente. A medida que el momento de la verdad se acercaba inexorablemente, la tensión en el aire alrededor de Ricardo y Valeria se volvió tan densa que se podía cortar con un cuchillo, una cuerda tensa a punto de romperse. Ricardo, con su fachada de hombre de familia perfecta cada vez más resquebrajada, y Valeria, con su sonrisa altiva desdibujada por el nerviosismo, comenzaron a sentir una presión insoportable, una sensación de asedio constante. Sus usuales llamadas telefónicas a sus poderosos contactos se volvieron más cortas, más frenéticas y llenas de frustración.
Sus abogados, que antes los adulaban y les aseguraban impunidad, ahora los veían con una mezcla de cautela, de fastidio y de una creciente desesperación. La paranoia, un monstruo que habitaba en los recovecos de sus mentes superficiales, comenzó a desatarse sin control, alimentada por los rumores crecientes de una investigación sobre la paternidad del bebé y el origen de la fortuna de Ricardo, aunque no sabían de dónde venía, quién era el artífice de su caída. ¿Quién está moviendo los hilos? Esto es imposible. Es una campaña de desprestigio. Es Sofía, esa loca que no acepta su esterilidad, que ahora inventa mentiras sobre mi padre, gritaba Ricardo a su abogado, su rostro enrojecido, sus venas hinchadas en el cuello, sus ojos inyectados en sangre. Valeria, con sus nervios a flor de piel, sus uñas mordidas hasta el punto de sangrar, solo podía encogerse de hombros, su sonrisa perpetua ahora una mueca forzada, una mueca de terror. La primera confrontación menor llegó una semana antes del evento final. Sofía, por sugerencia de Gabriela, envió una discreta carta anónima, con pruebas concisas y puntuales sobre la subrogación ilegal, la manipulación de documentos y el despojo del padre de Ricardo, a la junta directiva de la empresa de Ricardo, sin mencionar su nombre, solo los hechos irrefutables. Ricardo recibió una llamada furiosa de un miembro de la junta, un hombre de negocios implacable, exigiéndole explicaciones y amenazando con una auditoría interna exhaustiva. Ricardo, con una astucia digna de un lobo acorralado, intentó desestimarla como chismes de la competencia, envidiosos, pero su voz al hablar con Valeria unos días después era tensa, cargada de una furia contenida. «Valeria, ¿has visto algo? ¿Hay algo que no me estés contando?» «Alguien está hurgando en nuestros asuntos, en el bebé, en mi padre». Su mirada era una punzada de sospecha, sus ojos pequeños escrutándola con una intensidad malsana. Sofía, que casualmente los escuchó mientras se acercaba al edificio de Ricardo disfrazada de repartidora, sintió un escalofrío de miedo, un nudo apretado en el estómago que amenazaba con ahogarla, pero supo que no podía titubear. No ahora. Mantuvo su expresión neutra. Su monólogo interno se desató en una cascada de pensamientos. Me están observando con esa mirada suya que me da escalofríos. Saben que algo se mueve, algo que los amenaza, pero no saben qué. Esa es mi mayor ventaja. Tengo que ser fuerte, inquebrantable. No puedo darle ninguna pista, ni el más mínimo atisbo de duda. Mi calma es su tormento, su incertidumbre. Están buscando un rastro de miedo en mis ojos, pero solo encontrarán mi determinación férrea, mi inquebrantable resolución. Una segunda amenaza directa, aún más descarada, llegó un par de días antes del gran evento de gala familiar que Ricardo había organizado para presentar al bebé en sociedad. Valeria, presionada por Ricardo, se acercó a Sofía en la casa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Sofía, Ricardo está muy molesto. He oído rumores muy serios. Sé que estás indagando. Te doy una última oportunidad. Silencio. O las cosas se pondrán muy feas para ti. El bebé. Piensa en el bebé. Él no tiene la culpa. Piensa en Ricardo padre». «Por favor». Su voz, melosa pero con un filo de amenaza, un veneno que Sofía reconocía, era una amenaza directa. Sus manos se apretaron, sus puños temblaban ligeramente, sus ojos clavados en Sofía, intentando intimidarla. ¿Puedes sentir la tensión, mi querido amigo?
el filo de la amenaza cortando el aire. Sofía la miró a los ojos, sin parpadear, sin titubear. No había miedo en su mirada, solo una fría determinación, una resolución inamovible. «Valeria», dijo, su voz tranquila y clara, sin un atisbo de emoción, cada palabra una estocada. «Tienes razón. El bebé no tiene la culpa. Por eso estoy haciendo esto. Y el padre de Ricardo tampoco. Por eso estoy haciendo esto. Y tú, Valeria, y Ricardo, tienen mucho que perder, mucho más de lo que imaginan. Y eso es lo que los hace vulnerables, no a mí. No me arrepiento de nada». Su respuesta, concisa y sin titubeos, sorprendió a Valeria hasta el tuétano, quien se quedó pálida, su rostro desencajado por el asombro y el terror. Su arrogancia se desmoronó por un instante, revelando una desesperación abismal, un abismo de miedo. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, como si el aire alrededor de Sofía la quemara, como si su sola presencia fuera un fuego purificador. La paranoia de Ricardo y Valeria era creciente. Sabían que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando a cada segundo, pero no podían identificar la grieta, el epicentro del terremoto. El monólogo interno de Sofía en esos momentos era clave para su extensión, un análisis estratégico en tiempo real, su evaluación de riesgos, su determinación inquebrantable. Están desesperados. Sus acciones son las de un animal acorralado, un depredador que se ha convertido en presa. Esto es la señal inequívoca de que estamos muy cerca, a centímetros de la verdad. Si retrocedemos ahora, si flaqueo, ellos ganan. Y eso no lo voy a permitir, ni por un segundo. Esto es por mí, por mi dignidad, por la verdad, por la justicia que se me ha negado. Mi esposo me prohibió abrir su oficina, pero la llamada de su amante me obligó a romper la regla y descubrir todo. Esta es la ironía que los derribará. La batalla final estaba a punto de desatarse, y Sofía estaba lista, preparada para desatar la tormenta perfecta, para el acto final de su vindicación. El clímax estalló en el más esperado de los escenarios para la alta sociedad. La fastuosa fiesta de presentación en sociedad del bebé de Ricardo y Valeria, celebrada en el gran salón de la mansión familiar. El ambiente era de celebración, con globos, dulces y risas forzadas de los invitados. Ricardo, con el bebé en brazos y una sonrisa radiante, y Valeria, deslumbrante en un vestido de seda, eran los anfitriones, recibiendo felicitaciones y posando para las fotos. Mi querido amigo, casi puedes oler el perfume caro, el aroma de las flores y la falsedad que impregnaba el aire. Sofía, con una elegancia sobria, ataviada con un vestido discreto pero impecable que había comprado con sus ahorros, y una calma gélida que desmentía el huracán en su interior, había logrado entrar como una invitada anónima, casi invisible, gracias a la astucia de Gabriela. Su corazón latía con un ritmo constante, un tambor de guerra silente, cada latido un eco de la verdad que estaba a punto de desatarse, de la que ella era la mensajera. El momento culminante llegó cuando Ricardo, con un micrófono en la mano y una sonrisa de autosuficiencia, se preparaba para dar un discurso grandilocuente sobre la felicidad de su nueva familia y el milagro del nacimiento de su hijo. Valeria estaba a su lado, asintiendo complaciente. Las luces se atenuaron para el video promocional de la familia, y la gran pantalla de alta definición detrás de ellos, que debía mostrar fotos del bebé,
se encendió de repente con una imagen diferente, una que no figuraba en el programa. No eran fotos familiares, sino el informe médico confidencial del doctor Ferrer, revelando la zoospermia severa e irreversible de Ricardo. Luego, la pantalla cambió, mostrando una serie de documentos aún más impactantes. El certificado de nacimiento original del bebé, con el nombre de la madre biológica, la madre subrogada, un nombre diferente al de Valeria. Luego, extractos de cuentas bancarias y correos electrónicos que vinculaban a Ricardo y Valeria con pagos a la clínica de fertilidad ilegal y con pagos a la madre subrogada para que desapareciera. Y lo más impactante, una serie de documentos obtenidos por Gabriela que revelaban cómo Ricardo había manipulado las finanzas de su propio padre, despojándolo de su fortuna y dejándolo en la ruina, para así consolidar su propio imperio. Finalmente, un video oculto, grabado por Gabriela en un encuentro secreto con la madre subrogada, mostraba a esta mujer, asustada pero decidida, confesando cómo Ricardo y Valeria la habían extorsionado para que cediera al bebé y cómo la habían amenazado para que guardara silencio. Las reacciones fueron instantáneas, un cataclismo de emociones puras que estalló en tiempo real, una ola sísmica de conmoción. Ricardo, al ver las imágenes y los documentos irrefutables, y al escuchar la voz de la madre subrogada y la evidencia del despojo de su padre revelando su crimen, se le atragantaron las palabras en la garganta, tosiendo violentamente. Su rostro, antes tan seguro y arrogante, se tornó blanco como la cera. Sus ojos pequeños se abrieron con un horror puro, desorbitados por el shock. Se llevó una mano al pecho, jadeando por aire. Su sonrisa falsa se desvaneció por completo, revelando una máscara de terror y una furia incontrolable que lo desfiguraba. Mentiras. Es un complot. Esto es una manipulación. Un montaje diabólico. Es Sofía, mi exesposa. Es su venganza. Su voz, que antes era potente y resonante, ahora era un graznido ahogado, cargado de incredulidad, desesperación y una furia descontrolada que apenas podía contener. El sudor frío le perlaba la frente, empapándole el cuello de su camisa impecable. Sus manos temblaban incontrolablemente, incapaces de aferrarse al bebé, que lloraba asustado. Intentó abalanzarse hacia la pantalla, luego hacia Sofía, pero su propio equipo de seguridad, alertado por Gabriela y el doctor Ferrer, lo detuvo, susurrándole desesperadamente que se calmara, susurros que sonaban a reproche. Su cara, hinchada de rabia, temblaba incontrolablemente, un patético reflejo de su derrota inminente. Valeria, que estaba a su lado, al ver las imágenes, al escuchar su propia complicidad, se quedó petrificada, inmóvil, como una estatua. Sus ojos, antes llenos de orgullo, se llenaron de incredulidad, luego de una furia helada, y finalmente de un dolor desgarrador, al darse cuenta de que toda su vida había sido una farsa, construida sobre la traición y el crimen. Las palabras de Ricardo se perdieron en el aire, inaudibles para ella. Se desplomó en su silla, su rostro completamente blanco. Un gemido agudo y desesperado escapó de sus labios. La revelación la golpeó como un rayo, una verdad devastadora que la desnudó por completo. No, no es verdad. Yo no sabía. Ricardo, me has arruinado. Sus palabras, un lamento ahogado y roto, resonaron en el silencio ensordecedor de la sala.
un eco de su propia ruina. El bebé, que estaba en brazos de Ricardo, fue tomado suavemente por un oficial de protección infantil, mientras sus llantos llenaban el salón. La madre subrogada, presente en la sala con el apoyo de Gabriela, avanzó con lágrimas en los ojos, extendiendo sus brazos hacia su hijo, un momento de pura emoción. El doctor Alejandro Ferrer, sentado discretamente entre el público, en un rincón oscuro, sonrió con una satisfacción tranquila, una sonrisa que no era de alegría, sino de justicia, sus ojos encontrándose con los de Sofía, un asentimiento de orgullo silencioso y profundo. La fiscal Gabriela Soto, observando desde un rincón estratégico, cruzó los brazos, una pequeña sonrisa asomando en sus labios curtidos, la satisfacción del trabajo bien hecho. Los espectadores, que al principio susurraban con curiosidad, ahora se ahogaban en un silencio sepulcral, un shock colectivo que los había dejado sin habla. Sus ojos estaban muy abiertos, sus rostros reflejaban una mezcla de conmoción, indignación profunda y un asombro reverente ante la magnitud del engaño y la brillantez de la revelación orquestada por una mujer a la que habían subestimado. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas, sus cámaras capturando cada reacción, cada matiz de la caída de los poderosos, cada fragmento del drama. Y allí estaba mi querido amigo, la inversión de poder, tan absoluta, tan innegable, que casi podías verla flotando en el aire. La balanza se inclinó, y esta vez lo hizo para siempre. Sofía, con una elegancia que emanaba de su interior, una luz propia que no necesitaba adornos, se acercó lentamente al podio, con una serenidad que contrastaba brutalmente con el caos desatado a su alrededor. Su voz, clara y firme, resonó por encima de los murmullos de la multitud, un martillo de la verdad que golpeaba sin piedad. Ricardo y Valeria, y todos los presentes, la verdad, como el agua, siempre encuentra su cauce, no importa cuánto se intente reprimirla. Mi esposo me dejó por ser estéril, una mentira cruel para encubrir la suya propia. Usted, Ricardo, es estéril, y manipuló una vida inocente para crear una fachada de familia perfecta. Ustedes, Ricardo y Valeria, robaron un bebé de su verdadera madre y lo criaron bajo una mentira. Y no solo eso, Ricardo. Usted despojó a su propio padre de su fortuna para ascender. Mi marido me prohibió abrir su oficina, pero la llamada de su amante me obligó a romper la regla y descubrir todo, no solo la infidelidad, sino la magnitud de sus crímenes. La verdad es que la vida no se compra, y el amor no se construye sobre mentiras, ni las fortunas sobre el despojo. La ironía es un plato que se sirve frío. Y hoy, Ricardo, lo estás saboreando. Y Valeria, tu complicidad te costó más que cualquier amistad. Sus palabras, concisas y llenas de una autoridad recién descubierta, una autoridad que le venía de la verdad y la justicia, resonaron como el veredicto final, un juicio más poderoso que cualquier martillo. Las consecuencias inmediatas fueron el caos total. Mientras Ricardo intentaba balbucear excusas incoherentes, suplicando, y Valeria se derrumbaba en llanto histérico, agentes de policía, discretamente alertados por la fiscal Gabriela, irrumpieron en el evento. Ricardo fue arrestado en el acto, su rostro desfigurado por la rabia impotente y una desesperación que lo reducía a un hombre patético, un fantoche de su propia ambición. Valeria fue también detenida por complicidad en el fraude,
tráfico de personas y despojo, su rostro desencajado. El doctor Alejandro Ferrer, aunque arrestado por su participación obligada, recibiría un trato más favorable por su colaboración y testimonio. La humillación pública era total, transmitida en vivo para que todo el país la viera. Un espectáculo dantesco que la prensa no tardaría en devorar. La caída del imperio de Ricardo y la fachada de su familia perfecta había comenzado desmantelado pieza a pieza por la mujer a la que habían subestimado y a la que creyeron destruir. La caída de Ricardo y Valeria fue un descenso a los infiernos, un torbellino de ruina legal, social y profesional que fue tan implacable y meticuloso como la ascensión de Sofía había sido ardua y planificada. No fue solo un arresto fugaz, fue la demolición total y absoluta de sus vidas, de su fachada de respetabilidad, de todo lo que creían ser. Las ramificaciones legales se extendieron como una enfermedad virulenta por todo el país, desenmascarando una red de corrupción, fraude, manipulación de documentos, despojo familiar y tráfico de personas que abarcaba años. Las pruebas irrefutables presentadas por Sofía, respaldadas por la pericia del doctor Alejandro Ferrer y la estrategia legal de la fiscal Gabriela Soto, se tradujeron en cargos graves por fraude masivo, supresión de información médica vital, blanqueo de dinero, falsificación de documentos y conspiración criminal para adquirir un hijo y despojar a su propio padre. Los juicios que siguieron fueron un espectáculo mediático que duró meses. Cada detalle sórdido de la ambición desmedida y la traición despiadada de Ricardo, y la complicidad de Valeria, expuesto sin piedad ante la opinión pública, sin filtro alguno. Los titulares de los periódicos y los noticieros televisivos no hablaban de otra cosa que del fraude de la fertilidad y la fortuna, y de la heroína de la verdad absoluta. Como apodaron a Sofía, su nombre resonando en cada hogar, en cada esquina, en cada tertulia. Ricardo, el esposo que había manipulado la ley y a su propia esposa a su antojo durante años, el que se creyó invencible, se encontró desarmado y vulnerable ante la avalancha de pruebas que él mismo había ayudado a generar. Sus abogados, los mejores del país, que antes lo adulaban y le aseguraban impunidad, lo abandonaron uno a uno al ver la imposibilidad de defender lo indefendible, su reputación en juego. Su fortuna, amasada ilícitamente sobre el engaño, la adquisición ilegal de un heredero y el despojo de su propio padre, fue incautada en su totalidad por orden judicial. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas y subastadas públicamente, sus activos liquidados para indemnizar a las víctimas de sus fraudes y para establecer un fondo de justicia para las madres subrogadas explotadas y para el padre de Ricardo, a quien también se le restituyó su fortuna. El millonario que se había jactado de su riqueza lo perdió todo, hasta el último céntimo. La ruina social de Ricardo fue incluso más devastadora que su caída financiera. Aquellos que una vez lo adularon y buscaron su favor, ahora lo evitaban como la peste, como si su sola presencia fuera contagiosa. Los mismos amigos de la alta sociedad, que habían cenado en su mesa y reído sus chistes, lo repudiaron sin piedad, avergonzados de haber sido asociados con un criminal convicto. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño, su reputación en cenizas. Los periódicos publicaban caricaturas de él como una figura avariciosa y sin escrúpulos. Sus redes de apoyo, construidas sobre el dinero y el poder, se desmoronaron por completo,
dejándolo solo y aislado en un mundo que lo había escupido con vehemencia. El castigo para Ricardo fue ejemplar, una justicia poética. Fue condenado a una larga pena de prisión por la magnitud y la crueldad de sus crímenes. Las escenas de su nueva realidad eran desoladoras, un contraste brutal y humillante con su antigua vida de lujos desmedidos. El hombre que había disfrutado de champán francés y caviar, ahora comía rancho insípido en un comedor común de la prisión. Su piel otrora cuidada y radiante, ahora pálida y enfermiza. Su arrogancia reducida a la mirada vacía de un animal enjaulado. Los barrotes fríos y el silencio opresivo de la celda reemplazaron las sábanas de seda y las vistas panorámicas desde su mansión. Se le veía débil, frágil, sus gestos antes dominantes, ahora nerviosos y sumisos. Las peleas con otros reclusos, la desesperación en sus ojos, la pérdida total de su poder en un mundo donde su apellido ya no significaba nada. Todo ello era la cruda manifestación de su degradación. Sofía a veces recibía, a través de Gabriela, informes discretos sobre su estado, y aunque no sentía alegría sádica, sí una quietud serena, la satisfacción de ver la balanza equilibrada. Era el precio de sus crímenes, pagado en aislamiento, humillación y el reconocimiento final de su insignificancia. Valeria, por su parte, aunque no enfrentó cargos criminales tan graves como Ricardo, sufrió una caída social y emocional devastadora. La revelación de su complicidad en el fraude y su traición a Sofía la golpeó con la fuerza de un tsunami. La mejor amiga que había engañado a Sofía fue despojada de su burbuja de privilegios. La vergüenza y el shock la sumieron en una profunda crisis existencial. De la noche a la mañana, la sociedad que la había adorado le dio la espalda, viéndola como un símbolo de la mezquindad y la corrupción. Perdió sus amistades, sus invitaciones a eventos exclusivos se esfumaron, y la riqueza que disfrutaba desapareció con la incautación de los bienes de Ricardo. Tuvo que mudarse a un apartamento modesto en un barrio anónimo y se encontró sin las habilidades para valerse por sí misma, sin saber cómo enfrentar el mundo real sin su posición. Las escenas de su degradación eran conmovedoras. La mujer que había desfilado joyas y ropa de diseñador ahora usaba ropa sencilla y gastada, sus ojos llenos de tristeza y confusión, buscando una redención que no llegaría. ¿Sabes, mi querido amigo, la tragedia de esto? La amiga, víctima indirecta de su propia debilidad y avaricia, despojada de su autoridad y su fachada, obligada a enfrentarse a la cruda realidad de sus acciones. Y allí estaba Sofía, observándola, el corazón de una mujer que había sanado latiéndole con una mezcla compleja de dolor pasado y una compasión recién descubierta, una compasión que no era lástima, sino comprensión. En cuanto al bebé, que había sido el centro de la cruel mentira, fue entregado a su madre biológica, la mujer subrogada, quien, con el Minothetesi, apoyo de Sofía y la Fundación de Derechos Humanos de Gabriela, pudo recuperarse del trauma y criar a su hijo en un entorno seguro y amoroso. Y el padre de Ricardo, el anciano millonario despojado, recuperó su fortuna y pudo vivir sus últimos años en paz, con la dignidad restaurada. Sofía, la mujer que había sido arrojada al abismo de la injusticia y la subestimación, ascendió con la fuerza imparable de un fénix renacido de sus propias cenizas, su triunfo resplandeciente y su ascenso meteórico
no solo material, sino espiritual. Su vindicación no fue solo legal, un mero reconocimiento de su inocencia. Fue un renacimiento completo del alma, de su espíritu, de su propia identidad. Tras la victoria devastadora en el tribunal y la disolución ignominiosa del imperio de Ricardo, la historia de Sofía conmovió al país entero, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su brillo innato, su inteligencia estratégica y su inquebrantable ética no pasaron desapercibidos esta vez, con la inestimable ayuda del doctor. Alejandro Ferrer, quien se recuperó de su culpa y se convirtió en su socio principal y consejero médico, y el apoyo incansable de la fiscal Gabriela Soto, quien se unió a ella como directora legal, Sofía fundó Veritas Nascendi, una organización sin fines de lucro dedicada a proteger los derechos de las madres subrogadas, a luchar contra la manipulación genética y el tráfico de niños, y a promover la ética en la reproducción asistida. Su oficina, en un moderno y transparente edificio en el corazón del distrito cívico, no era un monumento a la ostentación o al poder, sino un símbolo de la honestidad y la visión que defendía. Las paredes llenas de diagramas de genealogía y expedientes de casos no ocultaban nada, reflejando su compromiso inquebrantable con la verdad y la transparencia. Su riqueza, ahora considerable y legítimamente amasada gracias a los bienes incautados a Ricardo, que ella no tocó para sí misma, sino que invirtió íntegramente en su fundación para maximizar su impacto, era un medio, no un fin, una herramienta poderosa para hacer el bien y para asegurar que nadie más tuviera que pasar por lo que ella había vivido, para que su dolor sirviera a un propósito mayor. Había sanado emocionalmente. El dolor del pasado había dejado una cicatriz, sí, pero una cicatriz de fortaleza, de resiliencia y de propósito, no de amargura. Su paz interior era palpable, un aura de quietud, de sabiduría y de serenidad que emanaba de su presencia, inspirando a todos los que la rodeaban. El impacto de su éxito fue profundo y transformador, resonando mucho más allá de su propia vida. Las madres subrogadas, que habían sido explotadas por redes ilegales, ahora tenían acceso a programas reales de apoyo legal y psicológico. El doctor Ferrer, sanado y vindicado, volvió a ejercer la medicina ética, dedicando su vida a la fundación de Sofía. Su padre biológico, el contador que la había fomentado, y su madre, que había dudado de ella, la buscaron y la abrazaron con admiración y arrepentimiento. Sofía lo recibió con una gracia serena, sin reproches, solo con la satisfacción de haber probado su inocencia y su fortaleza. Les proporcionó estabilidad y tranquilidad, no por obligación, sino por el amor que aún sentía por sus lazos de sangre. ¿No es esto, mi querido amigo, la más dulce de las victorias? No la destrucción de lo que te hirió, sino la construcción de algo nuevo, de un puente hacia un futuro mejor, cimentado en la verdad y el amor. Pero la verdadera manifestación de su triunfo, el pináculo de su resurgir, fue su legado filantrópico. Sofía fundó la Red de Madres Valientes, dedicada a brindar apoyo legal y psicológico a mujeres que, como ella, habían sufrido la manipulación en el ámbito de la fertilidad, el despojo de sus hijos o la ocultación de su verdadera maternidad. No solo ofrecía ayuda legal y asesoramiento, sino programas de empoderamiento personal, talleres de autoestima y acceso a redes de apoyo para que pudieran reconstruir sus vidas y encontrar su propia voz, su propio poder.
Se convirtió en una oradora inspiradora, una voz poderosa en la lucha por la ética en la reproducción asistida y la dignidad humana, inspirando a miles con su historia, su resiliencia y su inquebrantable fe en el ser humano. Recorría el país, dando conferencias y seminarios, compartiendo su historia sin filtros, y cada palabra suya era un faro de esperanza para aquellos que se sentían invisibles, aplastados por las circunstancias o perdidos en el dolor de la injusticia. Los reencuentros significativos, aunque agridulces y cargados de un pasado doloroso, fueron inevitables y profundamente reveladores. Un día, Sofía se encontraba en una prestigiosa conferencia sobre ética en la reproducción, organizando un nuevo programa de apoyo para madres subrogadas. Mientras se movía con gracia entre la multitud, una figura familiar se acercó vacilante, una sombra de lo que había sido. Era Valeria, su ex mejor amiga, que había cumplido su condena. Valeria, ahora una sombra de lo que fue, sus ojos vacíos y su rostro marcado por el arrepentimiento y las noches sin dormir, había perdido su brillo, su confianza, y trabajaba en un empleo humilde y anónimo. Valeria la miró con una mezcla de vergüenza abrumadora, admiración silenciosa y un arrepentimiento tardío que se reflejaba en sus ojos hundidos. Sofía, no puedo creer lo que has logrado. Yo lo siento mucho. Por todo. Por el daño que te hice. Por mi envidia y mi crueldad. Siempre te subestimé. Y ahora soy yo la que está abajo, y tú la que brilla. Su voz era apenas un susurro, cargada de una humildad que Sofía nunca le había conocido. Sofía la miró, no con rencor ni con ira, sino con una serenidad que la había sanado por completo. Valeria, dijo, su voz tranquila y firme. El camino es largo, y el perdón es un proceso personal. Pero siempre hay una oportunidad para redimirnos y para construir una nueva vida. Si estás lista para trabajar en ti misma, en tu propia verdad, mi fundación tiene programas de apoyo que podrían ayudarte a reintegrarte en la sociedad y a encontrar tu propio valor. No hubo palabras de perdón explícitas, porque no eran necesarias. La aceptación en su mirada, la oferta de ayuda, el gesto de comprensión, lo decían todo. La vergüenza en el rostro de Valeria se transformó en una tenue chispa de esperanza, una admiración silenciosa por la mujer en que se había convertido Sofía. Otro reencuentro ocurrió cuando Ricardo, tras cumplir su condena, intentó contactar a Sofía a través de un abogado. Quería disculparse, arreglar las cosas, probablemente buscando algún tipo de beneficio o redención. Sofía accedió a un encuentro en un lugar público, con Gabriela presente. Ricardo, demacrado y con el peso de la prisión sobre sus hombros, la miró con una mezcla de remordimiento y una sombra de su antigua manipulación. Sofía, he cambiado. He reflexionado. Me arrepiento profundamente. Solo quiero tu perdón. Quiero que veas que soy otro hombre. Sofía lo miró, no con ira, sino con una distancia tan vasta como el universo. Ricardo, dijo su voz tranquila y llena de una autoridad que él nunca había conocido en ella. No hay nada que perdonar. Tú me quitaste todo con una mentira, y al hacerlo, sin saberlo, me diste la oportunidad de construir algo mejor, algo real. No soy la mujer que conociste. Ahora soy otra persona, una que tú jamás podrás alcanzar. No hubo reconciliación,
No hubo vuelta atrás. Ricardo se quedó allí, con su arrepentimiento vacío, enfrentando la realidad de que la mujer que había roto había renacido de una manera que lo empequeñecía y lo dejaba obsoleto. Su figura, antes imponente, ahora era insignificante frente a la luz que Sofía emanaba. La nueva vida de Sofía era un testimonio viviente de su resiliencia inquebrantable. Su hogar, ahora un lugar lleno de paz, propósito y la calidez de su propio éxito, era un santuario de tranquilidad, un lugar donde solo la verdad residía. Su día a día estaba lleno de significado, equilibrando las responsabilidades de su exitosa fundación con el tiempo para su propio bienestar, su crecimiento personal y la lectura apasionada. En sus ojos, la herida del pasado se había convertido en una cicatriz de fortaleza, un mapa de su viaje, y su paz interior era la joya más preciada de su corona, un tesoro que había forjado en la adversidad. Ya no era la esposa engañada, la víctima de la subestimación, sino una líder, una voz influyente, una mujer plena que había trascendido la adversidad y había encontrado el verdadero valor de la existencia en la integridad, el servicio a los demás y la construcción de un legado. Su historia se convirtió en un faro para innumerables personas en todo el mundo, un ejemplo de cómo levantarse de las cenizas. Al final, mi querido amigo que me escucha con tanta atención, la historia de Sofía no es solo el relato amargo de cómo su esposo la dejó por ser estéril, y cómo la carta que encontró años después reveló la horrible mentira. Es una epopeya sobre la dignidad inquebrantable del espíritu humano y la búsqueda incansable de la justicia y la autorreconstrucción. La vida de Sofía fue la prueba viviente de que el verdadero valor de una persona no reside en la riqueza material, en el estatus social o en las apariencias efímeras, sino en la resiliencia del alma, la integridad inquebrantable del corazón y la inquebrantable determinación de superar la adversidad, no importa cuán grande sea. Su camino, sembrado de dolor, desprecio y humillación, la llevó a comprender que la verdad, la compasión, la honestidad y la perseverancia son los cimientos inamovibles sobre los que se construye una fortuna imperecedera, no solo material, sino espiritual, una riqueza que nadie puede robar. Sofía nunca buscó la venganza por la venganza misma, por el mero goce de ver sufrir. Su recompensa fue la restauración de su propia valía, la recuperación de su identidad y la capacidad de transformar su dolor más profundo en una fuerza incontenible para el bien, para reparar el daño causado y construir un mundo más justo, más empático. Su legado perdurará por generaciones, no solo en los programas que financió, en las vidas que su fundación tocó y en las verdades que reveló, sino en el mensaje imperecedero que su vida susurró a los vientos, un mensaje de esperanza y fortaleza, que la deshonestidad, por profunda y dolorosa que sea, no es el final del camino, que las semillas de la crueldad y la mentira, por mucho que broten en el poder y la vanidad, terminarán por marchitarse, por secarse y ser barridas por el vendaval implacable de la verdad. Y así Sofía, la mujer que fue engañada y abandonada, no solo se convirtió en otra persona, en una versión superior de sí misma, sino en un faro luminoso de la verdad, en un mundo que a menudo prefiere la mentira, dando voz a los que no la tenían y convirtiéndose en un símbolo eterno de la resiliencia humana. Su historia es la prueba de que, al final,
La verdadera justicia siempre encuentra su camino, y que la mayor victoria es ser, simplemente, quien realmente estás destinada a ser.